Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, Las Palabras Clave. La cita de los lunes aquí puntuales por Canal 10 a las 9 de la noche, llegando hasta ustedes en la ciudad de Mérida, Yucatán, en vivo. La retransmisión será el miércoles a toda la península. Les agradezco que nos sintonicen, ya saben que este programa tiene como finalidad dar a conocer temas de interés general. Pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, y el de esta noche, créame que lo agradezco mucho que sea posible realizarlo. Tengo aquí los especialistas y es un tema de corazón. Estamos hablando de que se conmemora el día de mañana el Día Mundial del Corazón. Y aquí en Yucatán, ya veremos ahorita con los especialistas, nos las gastamos en eso de enfermarnos del corazón. Sí, doctor, la verdad. De hecho, fíjese, le comparto una situación personal. Hoy, hace 5 años, me operaron del corazón. Me sustituyeron la válvula mitral. Entonces, ahorita, pues, que haya coincidido con este tema es más que apreciado para mí. Quiero agradecer a mis invitados que amablemente me acompañan esta noche. Agradezco en primer término a la doctora Hilda Reina Peralta Rosado. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene su especialidad en cardiología, estuvo en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella está certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología, tiene adiestramiento en ecocardiografía en el Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y actualmente es cardióloga ecocardiografista de la Clínica de Mérida y cardiólogo clínico y ecocardiografista del Hospital General Agustín Orán. Además, Fellow of American College of Cardiology, ojalá que lo haya pronunciado bien, miembro de la American Society of Echo, y está resumido. Me interesa que tengamos todos estos datos curriculares de los invitados porque son especialistas. Para tratar cuestiones de salud, no hay como los especialistas. Doctora, muchas gracias por venir esta noche. Carmen, le agradezco muchísimo la invitación. Además de que nos trajo muy amable la doctora ese cartelito, que es de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. Ya nos platicará de cómo se realiza y por qué hacen este tipo de materiales. La divulgación de estos temas son muy importantes. Mi otro invitado es el doctor Julio Farhat Ruiz. Él es médico cardiólogo, bueno, es cirujano por la UADY, él estudió en la UADY, posgraduado de la especialidad de cardiología en el Hospital de Cardiología y Neumología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Tiene diploma de la especialidad de cardiología expedido por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, certificado del Consejo Mexicano de Cardiología, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, miembro titular de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, actualmente médico cardiólogo adscrito al Departamento de Hemodinamia y Ecocardiografía en el Centro Médico Las Américas. Ay, doctor. Y coordinador del capítulo de Cardiología Clínica de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. También es Fellow de American College of Cardiology. Muchas gracias por estar aquí también, doctor. A usted, señorita Carmen, mucho gusto. Hay que resumirlo, pero le digo, hay que conocer a nuestros cardiólogos, porque tarde o temprano puede necesitarse. Dios quiera que no, ¿verdad? Así Entonces, el tema que nos ocupa esta noche tiene que ver con el corazón, doctora, tiene que ver con este órgano que, bueno, lo utilizamos para hablar de amor, para hablar de desilusión, de penas, de alegrías, pero finalmente, cuando uno revisa estadísticas, se da cuenta de cuestiones alarmantes que tienen que ver con este padecimiento. ¿Qué tan importante es tener en claro la gravedad de las enfermedades de corazón, doctora? ¿Cómo están las estadísticas? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Las enfermedades cardiovasculares actualmente ocupan el primer lugar de muerte. Se mueren al año aproximadamente 17.5 millones de personas en todo el mundo. México, nuestro país, no escapa de esta estadística. También en nuestro país las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad. Y si nos vamos a nuestro estado de Yucatán, también las enfermedades cardiovasculares están ocupando el primer lugar de mortalidad. Dios, o sea, mire, el tema más que pertinente y más que necesario. Doctor Farhat, usted amablemente me compartió y quisiera que por favor lo haga extensivo a nuestra audiencia algunas cifras también importantes acerca de
estas enfermedades? Bueno, esta enfermedad de las enfermedades cardiovasculares, que la doctora Gilda ya nos hizo el favor de decir la cifra global mundial, hemos de estimar que en México es la primera causa de mortalidad de la enfermedad cardiovascular, como ya bien dijo, pero de esta enfermedad cardiovascular, la isquémica, es decir, aquella en donde la circulación del corazón está muy comprometida, es la más importante, lamentablemente. La mayor parte de estos casos son por unos estilos de vida inadecuados, ¿sí? Por el tipo de alimentación y el tipo de inactividad física. Son ciertamente los principales problemas que uno puede superar teniendo un buen autocuidado. Otra de las enfermedades cardiovasculares importantes son las arritmias en la actualidad, porque en nuestro país va aumentando el número de población como adultos mayores, y los adultos mayores también tienen riesgo de arritmias cardíacas muy comúnmente, y que es la fibrilación auricular, cuya principal manifestación es la invalidez. Aunado a todo esto, el número de años perdidos por discapacidad es muy importante en nuestro país. De tal manera que uno piensa que muy sencillamente dice, es que de algo voy a tener que morirme. No, el problema real de la enfermedad cardiovascular es que causa mucha invalidez. Y tener un problema paciente con cierta disfunción y discapacidad es un problema serio, muy serio de salud, que tiene implicaciones familiares, sociales, económicas, ¿sí? De todo tipo e índole, ¿no? Es un costo muy alto que hay que tener si podemos realmente mantener un buen estado de salud, que es fácil. Fíjese, doctora, que revisaba yo algunas estadísticas, en este caso de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, y mientras vamos a estar aquí platicando, según sus estadísticas, ocurrirán 32 episodios del corazón en este lapso de la hora, según estos datos, porque dice que se estima en el país que suceden 250,000 infartos al año, lo que significa que cada hora estarían ocurriendo 32. Ojalá, de repente uno escucha unas cifras que hasta dan miedo. Bueno, tomamos en cuenta que hay aproximadamente 110 millones de habitantes en el país. Proporcionalmente esa cifra es esperable, ¿no? En toda nuestra población nacional, ¿no? Se pone feito, ¿no? Oiga, doctora, vamos a platicar de estadísticas, pero también quisiera que ahorita nos pudiera adelantar. Usted está directamente en un servicio de salud que es de los más socorridos aquí en nuestro estado. Estamos hablando del Hospital Orán, que recibe población de todo el estado. De otros estados también vienen a atenderse, y la atención por el corazón, pues además de que es muy delicada, es una alta especialidad. Tengo entendido que son muchas las mujeres también que tienen estos problemas. ¿Cómo percibe usted desde el área en la que está esta situación demográfica de la enfermedad? Bueno, tradicionalmente se consideraba que la enfermedad cardiovascular, en particular lo que es la cardiopatía isquémica, le daba prácticamente solo a los señores, a los hombres, ¿no? Sin embargo, en recientes años se le ha tomado mucha importancia a la mujer, y bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque se ha visto que la mujer también, al igual que el hombre, es susceptible a padecer y tener eventos de cardiopatía isquémica, que bien difieren su sintomatología un poquito a la sintomatología que normalmente nosotros hemos estudiado o se escucha en los libros o en otros medios de comunicación. Entonces, es un llamado que inclusive la misma Federación Mundial del Corazón hace hacia las mujeres, ¿sí? Promoviendo que las mujeres se atiendan, que las mujeres acudan con el médico. Sí, yo revisaba estos datos de que las mujeres también cada vez presentamos este padecimiento, doctor. Sí, la cardiopatía isquémica en la mujer es su principal causa de muerte. Doctor, ciertamente por favor, disculpe que no interrumpa. ¿Qué es una cardiopatía isquémica? Sí, la cardiopatía es el nombre general que se le da a todas las enfermedades del corazón. Isquémica es porque el corazón, como muchos órganos, tiene circulación. Y cuando la circulación al órgano cae, no es suficiente, se le crea una isquemia, una falta de riego sanguíneo a dicho órgano.
En este caso, al decir cardiopatía, es del corazón e isquémica es falta de circulación hacia el propio corazón a través de la obstrucción parcial de sus arterias coronarias. Entonces, la mujer es muy importante, la sintomatología es ligeramente diversa, como bien dijo la doctora Gilda, más sin embargo ha sido subestimado esta enfermedad en la mujer y tanto valor tiene o más que la campaña propiamente que se está llevando a cabo de Tócate para detectar el cáncer de mama, porque la principal causa de muerte de la mujer, y esto está claramente en todos los medios de científicos, es la enfermedad isquémica del corazón, la falta de riego sanguíneo del corazón. Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón. Tanto el hombre como la mujer, su principal problema va a ser una falta de riego sanguíneo en su corazón que lo puede llevar a la muerte o a la discapacidad. Claro. Doctora, allá en el Hospital Orán, como usted menciona, las mujeres también tienen un número importante en este tipo de padecimientos. Hablando de grupos de edad, ¿qué tantos niños están presentando ahí este tipo de problemas? Bueno, cuando se habla de enfermedad cardiovascular, podemos nosotros hacer una división, una diferenciación, ¿sí?, en lo que es la cardiopatía del adulto y lo que es la cardiopatía congénita, que es, como su nombre lo dice, es desde el nacimiento, que es entonces donde la población infantil la presenta. En el adulto, la cardiopatía o la enfermedad cardiovascular son enfermedades adquiridas, y son adquiridas porque existen los factores de riesgo que nos van a condicionar la aparición de esa enfermedad cardiovascular y principalmente la cardiopatía isquémica. Y esa circunstancia de los factores de riesgo es tan importante que será el motivo principal del siguiente bloque. Esos factores de riesgo que cuando uno dice, no es posible que esta persona esté exponiéndose a este tipo de situaciones o de prácticas que le van a repercutir finalmente en su corazón. Yo quisiera comentar ahorita, si me permiten, y que pedirles de favor que abunden en la forma en la que una enfermedad del corazón puede generar otro tipo de enfermedades tan muy graves. O sea, una persona que tiene cardiopatía isquémica puede que se muera de un infarto al corazón, no sé, no soy especialista, pero ¿qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, cuando ya tuvo el paciente un infarto, su función de corazón, que es una de las más comunes que conocemos todos, que es una bomba, todo el mundo sabe o conoce o ha oído que el corazón bombea sangre. Entonces esa eficiencia, esa calidad con la que el corazón bombea la sangre va a decaer, al grado de que se vuelve insuficiente la cantidad de sangre que manda latido a latido a todos los órganos del cuerpo, al cerebro, al riñón, ¿sí?, al páncreas, ¿sí?, a los pulmones, a todo el sistema. Esto por consecuencia va a generar una serie de cambios en el metabolismo que van a liberar sustancias que son tóxicas poco a poco, que a la larga van a ocasionar incluso más daño al propio corazón, evitando que sea posible que se recupere en forma apropiada. Realmente entonces nos va a llevar a disminuir, esto se manifiesta en que el paciente pues nada más puede caminar en casos muy graves, 100 metros, se fatiga, se agita. Ni qué decir de subir escaleras, ¿no? A veces ni se pueden lavar los dientes, ni se pueden bañar. Pues no sé si algunas de las personas que nos están viendo en este momento reconocen algunos de los síntomas que menciona el doctor Farhad. Lo que la doctora Gilda nos está diciendo también es importante en el caso de las mujeres. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos para platicar de factores de riesgo para las cardiopatías. Vamos a la pausa.
Y estamos de regreso aquí en Palabras Clave. Váyale anotando. Nada de lo que van a decir aquí los doctores no es calificado, pero no se va a ahorrar la consulta. Tengo algunos conocidos que de plano me dijeron, ay, mira, lo vamos a ver, le vamos apuntando, pero no se puede ahorrar la consulta, y menos tratándose de algo tan importante como nuestro corazón. Estamos platicando con la doctora Hilda Reina Peralta Rosado, y en este caso también acompaña el doctor Julio Farjat Ruiz, cardiólogos, especialistas, autoridades en la materia, que nos están explicando algunas cosas. Y del bloque anterior, la doctora me hacía una precisión importante que tiene que ver con qué es una enfermedad cardiovascular y cómo se puede complicar o no. Y el doctor, usted me decía que íbamos a hablar de factores de riesgo precisamente derivados de ese problema de circulación. Doctora. Sí, bueno, cuando nosotros decimos una enfermedad cardiovascular, nos estamos refiriendo a toda aquella patología o enfermedad que va a afectar al corazón, pero no nada más al corazón, sino también a las arterias de cualquier parte del cuerpo. Por eso también hay manifestaciones que se dan a nivel cerebral, o hay manifestaciones que también se dan a nivel de la circulación periférica de las piernas. Las varices que a veces tienen algunas personas, ¿pueden ser riesgo o no? Se enfoca más a la enfermedad arterial. Las varices es más hacia las venas, ¿sí? Y siempre tiene que haber un sustrato de por qué se daña a nivel general las arterias de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y vayamos a llamarlo de esa manera, el sustrato, o sea, la piedra que empieza a desencadenar toda la cascada de eventos es la aterosclerosis. Doctor. Sí, la aterosclerosis, como se ha mencionado por la doctora, es una enfermedad que se caracteriza porque afecta a todas las arterias del cuerpo a cualquier nivel, desde las arterias que van al cerebro, a las carótidas, a las coronarias del corazón, a la aorta y a las extremidades. Esta enfermedad de la aterosclerosis son depósitos anormales de placas de grasa cuyo contenido principal es el colesterol y que se localizan en el interior de los vasos sanguíneos, que va disminuyendo progresivamente el paso de la sangre. Es un proceso lento o cíclico y a veces abrupto y agudo, que es el caso del infarto al miocardio, que es una obstrucción completa, impredecible y súbita, que puede causar la muerte inminente. En otros casos, produce en los padecimientos crónicos esta aterosclerosis a nivel de las arterias del cerebro, va produciendo isquemia cerebral transitoria en varias ocasiones, o finalmente vaya a desembocar en que se le tapa una arteria en el cerebro y la sangre a un hemisferio cerebral o a parte de un hemisferio del interior del cerebro, pues bueno, va a disminuir, no lo va a tener y va a perder la circulación y le va a causar una invalidez muy seria al paciente con un proceso muy lento de recuperación. Esa se llama la aterosclerosis, que son depósitos anormales de placas de grasa en el interior de las arterias de la circulación de todo el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de enfermedades del corazón, hay una diversidad importante. Tiene que ver con el músculo y con la periferia, doctora. Así es. Mire, ya vamos aprendiendo. Y nada de lo que usted va a oír aquí va a suplir una consulta, se lo insisto, porque de verdad me dijeron, sí, no, mire, de verdad, y vamos a estar y vamos a apuntar. En el caso del corazón, como creo asumo yo en todas las especialidades, todo es individual. No se parece en ni un paciente del corazón en particular, hablando de cardiología, ni en lo blanco de los ojos. Cada uno es estrictamente individual y tiene un contexto especial en cuanto a su biología, su estado emocional, que tiene repercusiones serias sobre el área cardiovascular, ¿verdad?, sobre su medio ambiente, ¿verdad?, y su sistema de vida. Claro. Pues si les parece, hablemos de los factores de riesgo, que muchas veces, que pienso yo, pueden estar condicionando la predisposición de alguien, o casi que lo estén orillando a que se vaya a enfermar del corazón. Doctora, así es. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para una enfermedad del corazón? Bueno, podemos hacer dos grandes grupos. Uno son factores de riesgo no modificables y otros son factores de riesgo modificables. ¿Cómo es esto, no? Los factores de riesgo no modificables son la historia familiar. Si tenemos en nuestra familia un papá, una mamá, un abuelo,
una abuelita, un tío, un hermano que tenga la genética, bueno, pues es eso, ¿no? Tuvo un papá o una madre que se enfermó del corazón y murió, ¿es probable que esta circunstancia se pueda manifestar, el gen se pueda manifestar, ¿sí? No siempre, pero sí existe esa posibilidad y dependiendo del estilo de vida que nosotros llevemos, podemos nosotros retrasar o no hacer que aparezca el gen, hacer que aparezca ese factor genético. Otro que no es modificable es la raza, ¿sí? Hay poblaciones que son más susceptibles, por ejemplo, nosotros los hispanoamericanos, ¿sí? Tenemos ese factor. Otro es la edad. Son factores que nosotros no podemos modificar. ¿Qué factores sí vamos a poder modificar nosotros? Bueno, entre esos factores es uno de los más importantes, considero que es la obesidad. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque desafortunadamente nuestro país, México, está ocupando el segundo lugar y en algunas estadísticas el primer lugar a nivel mundial de obesidad. Y nuestro estado, nuestro querido estado de Yucatán, ¿sí? No se queda atrás. A nivel nacional está ocupando igual entre el segundo y el primer lugar en obesidad. Tristemente. Tristemente. Entre otros factores que se pueden modificar es la dieta, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, los niveles de colesterol. Voy a hacer mi checklist, ¿no? Claro. Muy bien. Doctor, entonces todos esos son factores de riesgo. Sí. Decía la doctora que algunos son modificables y otros no. Sí. ¿Estos de la dieta es modificable, doctor? Es 100% modificable. Yo a algunos pacientes les informo, ¿no? La alimentación y la gastronomía yucateca en particular, como diversas gastronomías a nivel nacional, son excelentes y mundialmente famosas y consideradas. Más sin embargo, el mantener un estilo de vida alimentándose así, para nosotros los habitantes aquí, es muy dañino para la salud. Eso es muy positivo para el turista que nos visita, donde pues bueno, eso es una corta estancia, a lo mejor tienes posibilidades de probar toda la amplia gama de rica gastronomía yucateca, pero no puede ser posible que estés alimentándote con alimentos ricos en grasas de origen animal, ¿sí? Con múltiples azúcares de todo tipo, ¿sí? Porque eso tarde que temprano es un exceso de carga al metabolismo que se traduce en acúmulos de colesterol o también se traduce en un exceso de trabajo al páncreas y una diabetes. De paso se ha dicho, la diabetes ya es prácticamente un sinónimo de enfermedad del corazón. Entonces la diabetes también colabora en forma notable para dañar al corazón y producir aterosclerosis, como hemos mencionado, favoreciendo los depósitos de grasas, ¿verdad?, de una manera indirecta, pero causando una alteración de toda la superficie de los vasos sanguíneos. Pero es que no le calculamos, doctor. Fíjese que yo, estando en la unidad médica de alta especialidad, perdón por la anécdota, estaba una muchacha en vísperas de su cateterismo y pues como no podía estar comiendo la comida que usualmente comía, que era rica en carbohidratos, en grasas, pues estaba muy conflictuada, pero para que no se sintiera tan mal, su mamá le metió de contrabando una torta de cochinita. De verdad, se los digo porque yo lo vi, yo lo viví, yo la olí y a mí se me antojó. Entonces, ¿en serio? Estando ahí, doctor, era algo tremendo porque era una niña, doctora. O sea, ya las edades, usted mencionó una cuestión de edad y es donde le quería preguntar que si fuera, por favor, tan amable de hablarnos un poco más de ese factor de edad como un riesgo para tener este tipo de enfermedades. Tengo entendido que también ya jóvenes están teniendo problemas con el corazón. Así es, cuando mencioné lo de edad, lo relacioné también con la obesidad, ¿sí? Desafortunadamente, en nuestro estado, el porcentaje de obesidad infantil es cada vez mayor, ¿sí?
y cuando estos pequeños lleguen a la edad de 18 años, por esa misma obesidad ya sus arterias ya envejecieron. Sus arterias ya no son las de un muchacho de 18 años, sino ya van a tener arterias de una persona de 45 años o 50 años, ¿sí? Y como ya comentamos, de que todo empieza desde la formación de la aterosclerosis, el daño hacia las capas de las arterias, por eso cada vez más jóvenes presentan este tipo de problemas. ¿A qué se debe esto? Bueno, considero que es por el tipo de alimentación que ya se está adquiriendo. Como mencionaste tu anécdota, ¿no? Que pues metieron el sándwich de cochinita. De contrabando. De contrabando, y que además el ¿no? doctor Farhat, muy serio, dice, y es serio, o sea, ahorita puede sonar simpática la anécdota, pero es muy serio y muy grave, porque estando en esa cama, en vísperas de su cateterismo, no se calcula la gravedad de esto, o sea, las implicaciones que puede tener. Claro, pero yo considero que aún es más grave, bueno, una torta de cochinita, bueno, es carne, si la hicieron de pura carne, ¿verdad? Pero sí, obvio, ¿no? Considero que es peor aún el estilo de alimentación que ya se está adoptando desde la gente más pequeña. Es mencionar ejemplo de que a los bebés, a los niños de 1 año que todavía tienen un biberón, muchas veces hemos visto cómo en vez de un agua natural, un agua fresca que les va a ayudar a hidratarse, no, vemos que tienen en el biberón bebidas con alto contenido de sales, de azúcares refinados, ¿sí? Entonces esto es todavía más grave, es todavía más serio. Es un hábito malo. Sí, agregarle al grupo de población de los adolescentes el tabaquismo, que aún todavía algunos adultos fuman, ¿no? Claro. Ya antes se permitía que hubiera algunos espacios de algunos edificios para fumar. Ahora, si nos damos cuenta, son edificios 100% libres del humo del tabaco, ¿no? Sí, bueno, así se presume, ¿no? Así entonces, suponemos. De tal manera que no hay ni lugar a que tengas un espacio en tu edificio para que fumes. Es que el fumar no tiene ningún solo beneficio, solo se relaciona con problemas serios de salud. Y eso pues luego adquieres este hábito habitualmente en la adolescencia, ¿verdad? En la pubertad en algunos casos, ¿verdad? Y te vas toda tu vida adulta, de los 20 a los 30 años, ¿verdad? Como si nada pasara, ¿no? Doctor, me preguntaron, doctores, que les dijera específicamente qué tanto es un riesgo el ritmo de vida que podemos tener. Más acelerado, más comprometido en tiempos, en distancias, en responsabilidades. Vamos a comentar esto con los doctores, regresando de la pausa, no le cambien, esto es Palabras Clave. Fiel a su costumbre, nuestro querido amigo, compañero de trabajo, Arturo Lupercio, aprovecha a los especialistas para hacer su consulta. Entonces, toda consulta causa honorarios y yo no sé cómo le va a hacer para pagar. Han venido abogados, les pregunta, han venido arquitectos, les pregunta, ingenieros, responsables de tránsito, de todos. Y ahorita aprovecha la ocasión y creo que es muy pertinente, como casi siempre, como siempre, nuestro amigo Lupercio pregunta qué pasa con los deportistas, que se presume que son personas 100% saludables, no están obesos, suponemos que no tienen ninguna cuestión de alcoholismo, de tabaquismo, y se enferman, caen fulminados a veces en una actividad física. ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, ahí existen también otro tipo de enfermedades relacionadas con el corazón. Una de ellas, el nombre científico que nosotros damos es la miocardiopatía hipertrófica.
Esto significa que las paredes del corazón, como nuestro corazón es un músculo, esas paredes engruesan muchísimo, y a la hora de que el corazón va a bombear la sangre para que vaya a todo el cuerpo, al estar muy gruesas las paredes, hay obstrucción y no sale en forma adecuada todo ese flujo de sangre para el cuerpo y ahí caen. Otro problema importante también es que puedan presentar alguna arritmia maligna, como nosotros le llamamos, y en ese momento pues cae el deportista. Entonces, doctor, ¿sería importante hacer una valoración exhaustiva antes de hacer una práctica? De hecho, incluso hemos visto cómo, yo calculo que aproximadamente cada 11 meses, con los últimos 3 o 4 años, algún atleta tiene un tipo de muerte súbita en la cancha, como hemos visto en algunos programas de televisión. Más sin embargo, bueno, estas personas que tienen atletas de alto rendimiento tienen revisiones frecuentes muy importantes. En este grupo de pacientes, la que le llaman técnicamente la canaliculopatía, que tienen algún tipo de arritmia también guardada. ¿Qué es canaliculopatía? Son arritmias muy específicas que vienen dadas porque en la membrana de la célula del corazón hay alguna alteración genética, un trastorno, que evita que aquí lleve a cabo su actividad eléctrica correcta. Y entonces cae y produce una arritmia fatal en ese momento. No es común, pero una cosa muy importante o un mensaje a los atletas de alto rendimiento es que, y porque gracias a Dios ya aquí muchos deportistas, es que no por hacer deporte puedo comer de todo. No, muchos se confían, yo hago deporte, corro 10 kilómetros diarios y entonces supongo yo que lo que coma está bien. Y el problema de nuestro amigo Arturo es que no hace deporte y come de todo. No, ¿por qué? Porque hace más de 30 años ya se ha demostrado en estudios de autopsias aquellas personas que llegaban, los maratonistas de diversos maratones mundialmente conocidos, que llegaban muertos en la línea de meta, les hicieron la autopsia como a 30 o 40 y todos tenían aterosclerosis coronaria significativa. Wow. Entonces estas personas habían entrenado muy bien, pero comían de todo, ¿no? Entonces no es así, o sea, hay que llevar un estilo de vida saludable, es el que te va a dar mejores resultados, aparte del ejercicio. Gracias, doctor. ¿Y qué mensaje dar, por ejemplo, a las madres de familia que llevan a sus pequeños a realizar deporte? ¿Pueden estar en riesgo por esta razón, doctora? O sea, que estén los niños corriendo y todo sin que tengan una valoración previa de la condición en que se encuentra su corazón. Generalmente esto sucede en personas ya mayores. Es la probabilidad que sea en los niños es realmente casi nula. ¿Sí? Estas enfermedades se manifiestan más en los jóvenes y en los adultos. Muy importante entonces esta precisión de la variable de edad de las manifestaciones en que puede dar lugar, ¿no? Pero si el niño se queja, si el prepuber tiene alguna manifestación, hay que hacerle caso. Sí, son excepcionales. Hemos visto casos muy lamentables, ¿verdad?, de que suele subestimarse. Sí, conozco varias excepciones a estas edades, porque sí son enfermedades excepcionales, pero potencialmente mortales. Miren, nuestra siguiente palabra clave tiene que ver con la atención médica. Para que haya una adecuada atención médica, lo primero es un diagnóstico acertado. ¿Cómo se realiza ese diagnóstico? Bueno, yo quisiera agregar un poquito antes algo que se llama la prevención primaria, que es todo lo que nosotros como seres humanos podemos hacer para evitar que nos dé una enfermedad, en este caso cardiovascular. Y recientemente, pues no tiene, desde un tiempo atrás, existe el 24 de julio, el Día Mundial del Autocuidado, que esto es muy bueno, así como... Déjeme apuntar. Sí, 24 de julio. Y el 14 de mayo, el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, que así como el 29 de septiembre es el Día Internacional de las Enfermedades del Corazón, ¿no?, o del corazón. Todo esto está dirigido específicamente a hacer un serio llamado de atención o de reflexión a la población, pues para que mejore su estilo de vida, para que sepa que estas enfermedades son prevenibles, para que tengan una mejor salud y disfruten mejor de la vida, ¿no? Entonces, este autocuidado es algo que nosotros los médicos podemos aquí, como buenamente, nos hicieron el favor de invitarnos, a la doctora, a su servidor, usted con su tiempo y todos,
a darnos los mejores conceptos posibles. Pero si yo como audiencia no opto y cambio mi actitud, yo no puedo darle al paciente su comida diario, ¿sí? Yo no le puedo hacer ejercicio por él, ¿sí? Yo no le puedo vigilar las 24 horas del día. Él tiene que involucrarse en su atención médica. Ese es un mensaje muy importante. Paciente, persona sana, cuídate. Tienes un futuro brillante. Nada más practica el autocuidado. Ese es el mensaje más valioso que yo podría dejar, ¿no?, para todos el día de hoy, ¿no?, en mi opinión muy personal. Cuidarse, autocuidarse. Y gracias, doctor. Y antes de llegar a esa cuestión, yo preguntaba la cuestión de la atención médica, cómo necesitamos que sea oportuna, decía el doctor, hay veces que no se le da la atención debida porque no se detectó a tiempo, doctora. ¿Qué tan importante y cómo se debe dar el diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades? Bueno, yo creo que este tipo de acciones debe ser multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, o la mayoría de las veces, sí, los médicos de primer contacto son los que ven por primera vez al paciente. Estamos hablando de médicos familiares y médicos generales, que yo realmente los considero como mis brazos derechos, ¿sí? Porque ellos ven al paciente por primera vez. En ellos recae una responsabilidad muy importante en el detectar los factores de riesgo. Cuando llegan a veces con nosotros ya los especialistas, el paciente es hipertenso de muchísimo tiempo de evolución y no ha recibido un tratamiento, entonces nosotros ya estamos viendo las secuelas a nivel del corazón de esta hipertensión que no se ha tratado. Pero si este paciente acudió con el médico familiar o con el médico general y en ese momento le detecta cifras elevadas de su presión arterial, en ese momento hay que actuar. ¿Para qué? Para que no lleguemos nosotros a ver ya las secuelas, ya el daño, que es más importante. Esta situación que usted plantea, doctora, me parece que aplica muy bien cuando alguien paulatinamente va presentando ciertos síntomas, pero ¿qué pasa con alguien que súbitamente empieza o debe requerir a un especialista? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo nosotros podemos decir de aquí al cardiólogo? No me voy a esperar a un primer nivel, segundo nivel, yo tengo que ir con un cardiólogo. ¿Cómo me atiendo así, doctor? Bueno, recientemente, el 4 o 5 de agosto salió en el último Congreso Internacional de la Sociedad Intervencionista Latinoamericana y Mexicana el código infarto, que se puede bajar como una aplicación gratuita en cualquier teléfono celular. ¿Cualquier persona? Cualquier persona, es una aplicación gratuita. Código infarto. Entonces allá hay un tutorial sobre cómo son los síntomas y dónde puede uno encontrar el sitio inmediato más cercano para atender el infarto, con una tecnología de alto nivel que sería la angioplastia primaria. Los centros especializados que tienen este servicio las 24 horas del día, porque mientras el tiempo pasa, la vida se va. Mientras más tiempo le dé, más posibilidades tiene de no sobrevivir o de tener una complicación muy seria y el daño muy grande. Pero si actúa con la rapidez y la inmediatez necesaria, las consecuencias pueden ser muy buenas. ¿Cómo puede, gracias doctor, cómo puede una familia darse cuenta que una de las personas que está sentada en la mesa, que está en la sala, tiene algún problema y hay que atenderlo en ese momento, doctora? Bueno, si nosotros hablamos o estamos sospechando de que el paciente pudiera tener un tipo de insuficiencia coronaria que evolucionara a un infarto del miocardio, pues el paciente va a presentar un dolor muy intenso a nivel de la parte anterior del tórax, que nosotros llamamos la región precordial. Ese dolor se puede irradiar al brazo izquierdo, puede sentir sensación de que le están ahorcando, que le están apretando las mandíbulas,
puede sentir él la falta de aire, que aunque respire profundo e intente meter el aire, siente que no le está entrando el aire, puede empezar a sudar, puede quedar pálido. Entonces, en ese momento, las personas que están alrededor del paciente lo están viendo mal, la fascia de la cara de la persona se ve mal, ¿sí? Se ve con una angustia la expresión. Entonces, en ese momento es llevar al paciente lo más pronto posible a un servicio de urgencias, porque muchas veces, ¿qué sucede? Ay, no, espérate, a lo mejor fue algo que comí, me sentó mal, me voy a quedar un momentito a ver si me pasa. Y estos minutos, estos segundos, esta primera hora, ¿sí?, es la más importante, ¿sí?, es de vital importancia. Estos síntomas que usted refiere, doctora, ¿se pueden presentar unos o no todos, doctor? Sí. Para el caso del infarto agudo del miocardio, hay estudios que dicen que el 65% de los pacientes 8 días antes del infarto ya tienen molestias de este tipo, pero que han subestimado, sí, que han minimizado, que se han hecho a modo, que dejan de caminar lo que caminaban, que hacían los esfuerzos que hacían. Entonces el familiar, cuando es una familia está pendiente de sus miembros, ¿verdad?, observa cómo lentamente el paciente ha dejado en 8 días de hacer lo que normalmente hacía. Sus actividades las limita porque hay cosas que le están causando una serie de situaciones nuevas que no logra saber qué es. Entonces hay que estar en contacto con él. Pero casi todos, ¿verdad?, típicamente el que casi no va a fallar, entre los 30, entre los 20 y los 60 años de edad, es la sensación de opresión en el pecho. La mujer, como dijo la autora, va a tener cosas un poco diferentes, pero ya después de los 65 años todos los síntomas cambian. Claro, y como bien han dicho ustedes a lo largo del programa, cada paciente, cada persona es única en sus manifestaciones, en su predisposición, en su sintomatología. Vamos a ir a la pausa en este momento, ya regresamos, está acabando el programa, así que ojalá le haya estado apuntando, y le recuerdo que el próximo miércoles, Dios mediante, va a haber una retransmisión de este programa. Vamos a la pausa y regresamos. Y es la última y nos vamos. Mi amigo Arturo López ya lleva 3 consultas, ahorita le estamos anotando porque tiene muchas dudas, tenemos muchas dudas todos, y por eso es importante acercarnos a especialistas. En el corte comercial, pues yo tengo la fortuna de estar conversando con los especialistas, y hay una cuestión interesante y pendiente que tiene que ver con el factor de riesgo que representa nuestro estilo de vida. Las prisas con las que andamos, cómo nos desplazamos de un lado a otro, ese es un factor de riesgo importante, doctora. ¿Cómo podemos nosotros contener nuestras ansias locas por llegar a nuestro trabajo a tiempo? Bueno, desafortunadamente los tiempos que estamos viviendo nos hacen vivir muy acelerados, nos hacen vivir la famosa palabra estresados. Todo es el estrés, todo es la ansiedad, y sí realmente se ha considerado que el estrés es un factor de riesgo. También, muy importante. Gracias, doctora. El doctor Farhat decía, hay otros estados emocionales con los cuales podemos vivir sin darnos cuenta, o tratar de minimizarnos o manejarlo a modo, que es la depresión. La depresión se consideraba algo un poco más secundario, pero hoy en día es muy importante como factor de riesgo cardiovascular. Eleva en forma notable la enfermedad cardiovascular del tipo de cardiopatía isquémica, muy subestimado por todos, ¿verdad?, pero cada día hay más publicaciones al respecto. Tomamos en cuenta de que Yucatán, hay un vínculo muy común aquí. Yucatán es el primer estado de suicidio a nivel nacional, ¿sí?, y a nivel de cardiopatía isquémica también tiene un alto índice, ¿sí?, y obesidad también tiene un alto índice. Entonces las situaciones de depresión, que son habitualmente de causa desconocida,
no necesariamente es porque así como es producido por algo especial. A veces el paciente tiene lo que llamamos depresión endógena, que no tiene ni mucha idea de lo que le está pasando, pero algo le causa una disfunción emocional. Esto lo va guardando, lo va guardando, lo va acumulando, acumulando, y por supuesto va a producir un montón de neurohormonas que van a favorecer de alguna u otra manera, directa o indirectamente, a que se propicie la aterosclerosis y la ruptura de las placas, porque hay mucha adrenalina circulando. El estrés además produce, como ya mencionaron además, picos de adrenalina que pueden terminar por romper las placas de aterosclerosis en algunos pacientes. Es otra enfermedad denominada la miocardiopatía por estrés o síndrome del corazón roto o Takotsubo, que le llamaba, ¿verdad? Eso es reciente, del 2005 a la fecha, que por una impresión brutal que puede recibir una persona y tener unos síntomas como de un infarto o el miocardio, aunque habitualmente su comportamiento es un poco más benigno, pero el cuadro clínico es totalmente igual al de un infarto, pero tiene muchas mejores expectativas. Entonces, esa referencia poética de que se puede morir de tristeza, es real. Es real. Sí, es real que con una impresión tanto muy feliz, tanto muy triste, entonces es la importancia de tratar de saber dar adecuadamente la información. ¿Sí? No todos estamos preparados para recibir noticias de cualquier tipo en cualquier momento. Entonces hay que hacer un poco de prudencia para transmitir las informaciones vitales en un momento dado. Fíjese qué humanos y qué sensibles deben ser también los médicos al momento de estar consultando. Bueno, nos están dando de alguna manera consulta, ¿verdad? Nosotros aquí apunte y apunte, pero esa situación humana, emocional, muchas veces la dejamos de lado y creemos que no va a afectar. Hay personas que de verdad se mueren de tristeza o de preocupación. Yo creo que de ahí la frase, ¿verdad? Que estamos muy acelerados y muy preocupados. Y bueno, pues estamos dejando de vivir o estamos viviendo con una calidad muy mala. Ocuparse. ¿Para qué preocuparse? Hay que ocuparse a lo que toca en su oportunidad y en su tiempo, ¿no? Sí, hay que ocuparnos aquí, refiriendo un poco más las estadísticas que les mencionaba al inicio de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Su presidente, el doctor José Manuel Enciso Muñoz, dice que los infartos provocan alrededor de 80,000 muertes al año. Además, el 30% de quienes lo sufren mueren antes de llegar al hospital, el 52% fallece en el hogar, el 32% que lo hace en un hospital público y el 8% en un hospital privado. Diga, doctor, iba a decir. Cuando ya se presenta la enfermedad, pues es realmente una fuerza biológica que se desata terrible. Entonces, tener que combatir con todos nuestros medios posibles por decirlo de una manera así muy platicarla, es como si enfrentáramos un Gilberto biológico, un huracán biológico que está desatado. ¿Me explico? Las fuerzas biológicas se han lastimado tanto por dentro que han llegado a una consecuencia de casi fatalidad. Entonces, ¿qué elementos tenemos para enfrentar eso? Ya los elementos que tenemos, pues sí son muy buenos en la actualidad, pero no necesariamente van a ser suficientes. Si el ser humano que llegó a esas condiciones tiene los elementos necesarios para recibir la ayuda y la recibe, en su función biológica dependerá el resultado a obtener. Bien. Porque si todas las arterias están dañadas, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, sus recursos biológicos no necesariamente van a ser los mejores para recibir la ayuda. Ya es demasiado tarde, o sea, ya estaría, digamos, que en una situación muy crítica, inminente. Nos restan 2 minutos de programa y para concluir quisiera pedirles, son tan amables, a la doctora Peralta Rosado que nos dé recomendaciones finales para las personas que nos están viendo y que pueden estar ya enfermas, que no dejen de tomar sus medicamentos. Digo, a mí me lo dicen todo el tiempo, no olvide tomar sus medicamentos, y si no están enfermos y están sospechando que se van a enfermar o tienen riesgo, ¿qué podemos decirles, doctora? Bueno, es un punto muy importante el que acabas de comentar. Algo para que el paciente, dentro de ya su enfermedad, su evolución sea favorable, es el apego al tratamiento. Eso es primordial. Si está recetado por su médico, lo debe de tomar como su médico le ha indicado. Aquí no es válido
es que el primo de mi vecina, de la abuelita, le dieron tal medicamento y con eso se sintió bien. No, ¿verdad? Porque siempre hemos recalcado en este programa que la atención es individualizada. Pueden tener 2 pacientes el antecedente de haber sufrido un infarto, pero no son iguales los infartos. Claro. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? De los pacientes que todavía no han tenido algún problema, para evitar que tengan alguna situación de enfermedad cardiovascular, es importante el ejercicio, caminar 20 a 30 minutos diarios, más que nada el ejercicio de tipo aeróbico. Es la parte que nos gusta hoy mucho, ¿no? Sí, el tipo de alimentación que no se debe consumir con tanta sal, se recomienda que sean menos de 5 gramos de sal al día, más frutas, más verduras. Más saludable en nuestra vida. Más saludable. Doctora Larraína Peralta, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, es un amor. Gracias. Doctor Farhat, ha sido un placer. De plano vamos a tener que hacer más programas de este tipo porque son muchas las dudas y es mucha la información que debemos obtener y recibir. Muchas gracias, muy amables. Esto fue Palabras Clave. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.